¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo del día de hoy. Tenemos mucha información que comentar. Estaremos con el profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Parlamentario César Delgado Guembes para hablar justamente de casos como el de Nano Guerra García y otros asuntos que involucran al Congreso, como las investigaciones de la Comisión de Fiscalización que ha evacuado el informe en los casos que involucran al presidente Pedro Castillo. También estaremos con el exministro de Educación, Juan Cadillo, para hablar de la situación del sector, concentrándonos en un anuncio que se ha hecho el día de ayer. Ayer el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que establece el ingreso libre y progresivo de los jóvenes a las universidades públicas. A continuación estaremos con la politóloga Paula Tábara para analizar esta compleja coyuntura que estamos viviendo y terminaremos con el periodista deportivo de Nativas, Miguel Gutiérrez, para analizar el desempeño de la delegación peruana en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, Colombia. Perú está tercero con 54 medallas, una estupenda actuación de la delegación peruana. Este es Al Vuelo. Me parece que tenemos una comunicación telefónica ya establecida con César Delgado Guembes, profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Parlamentario. Profe, ¿cómo está? ¿Recuerdos? Hola, Raúl, a los tiempos que converso contigo. Así es. Bueno, hay muchas cosas de las que podemos hablar que tiene que ver con la actuación del Parlamento actualmente y comencemos, si le parece, por el caso de Hernando Guerra García. Lo hemos visto, por supuesto, asoleándose mientras participaba en una sesión del Congreso y actualmente la Comisión de Ética del Congreso está debatiendo qué hacer con su caso. ¿Qué debería hacerse con el caso de Guerra García? Bueno, en principio, lo más importante es determinar que la Comisión de Producción convocó a una sesión que podía ser presencial o virtual. Cuando existe esta alternativa, los congresistas tienen dos opciones. Si optan por la sesión presencial, tienen que concurrir de manera física. Si optan por la opción virtual, no tienen la obligación de estar físicamente en el Congreso, en ninguna de las oficinas, pero pueden ubicarse donde quiera que les parezca. No hay ningún tipo de restricción reglamentaria, ni en el Código de Ética, no hay ninguna resolución, no hay ninguna directiva, nada. No hay ninguna excepción. Precisamente porque la naturaleza de la relación virtual permite cualquier tipo de comunicación que se base en la oralidad o en la visualidad, dependiendo de una u otra. Los congresistas pueden optar solo por la oralidad, pero como en este caso parece que ha habido un error, un acto fallido, no lo sé bien, y se mostró algo que probablemente no hubiera deseado que se mostrara. De la misma forma que ocurrió previamente con el caso de la señora Norma Yarro o con el caso del señor Bermejo. En ambos casos se mostró algo que probablemente habría sido deseable desde el punto de vista consciente que se mostrara. Sin embargo, parece que ha habido un elemento del inconsciente que ha traicionado a los tres congresistas y ha permitido que se vea algo que habrían deseado que no se viera, porque es parte de una intimidad o de una relación privada que no es compatible con la función que ellos estaban desempeñando. Y hay que hacer un distingo. En el caso del señor Guerra García y en el caso de la señora Norma Yarro, ellos ambos estaban atendiendo funciones del Congreso de manera efectiva. No era el caso del señor Bermejo, que había marcado asistencia, pero sin embargo se encontraba recaudando firmas o en un meeting, no lo sé. En ese caso sí hay un inconveniente de carácter ético. ¿Por qué? Porque el señor decía que estaba presente virtualmente, pero estaba utilizando la virtualidad para camuflar actividades que riñen con la función que en ese momento debían estar cumpliendo. No es el caso, hasta donde conocemos, ni de la señora Yarro, ni del señor Guerra García. Ahora, para entender su posición, César, digamos, un congresista puede participar en una sesión del Congreso desde una playa, desde un parque de diversiones,
desde donde quiera, prácticamente desde una discoteca. Lo importante es que el congresista esté prestando atención a lo que ocurre en la sesión y que cumpla de manera efectiva con el desempeño que se espera que él tenga. Lo mismo pasa, pero al revés, cuando, por ejemplo, los congresistas están en una sesión en el Pleno, pero estando en el Pleno, su mente está en otro lado. En muchos casos todos sabemos que los congresistas están presentes, están distraídos, están conversando de cualquier cosa, están haciendo un geniograma o están jugando Scrabble o lo que sea, y no están presentes. O sea, ahí estamos también ante una irregularidad. No es el caso cuando tú estás presente en una sesión a nivel virtual. Puedes estar en la playa, puedes estar en Punta Hermosa, puedes estar en Asia, puedes estar en la punta del Everest o en una isla española o griega o italiana, pero si estás prestando atención, si estás atendiendo el debate, si estás contribuyendo, si estás votando, con eso se cumple lo que se espera que haga el congresista. Cuesta creer que estando en la punta del Everest uno preste mucha atención y tenga oxígeno como para responder, ¿no? Todo depende de la condición física de la persona, porque si subes hasta la punta del Everest, me imagino que tendrás suficiente oxígeno en el cerebro, si no, no llegarías. Pero lo que le quiero decir es que resulta un poco ridículo entrar en este tipo de discusión, porque uno pensaría que si uno es congresista y participa en una sesión del Parlamento, lo mínimo que debería hacer es respetar de alguna manera la investidura de parlamentario, ¿no? Y tener algún tipo de prestancia y de actitud respetuosa hacia aquello que está haciendo. Bueno, eso puede ser objeto de opiniones, pero lo central es el cumplimiento de la función. Si existe el cumplimiento de la función, se convoca a una sesión virtual, el congresista está conectado virtualmente, ha marcado su asistencia, está aportando. Lo irrelevante desde el punto de vista de la virtualidad, salvo que existiera algún tipo de restricción que no existe por ahora, el congresista cumple si es que desempeña la función para la cual ha sido convocado. Así de sencillo, no hay más regulación sobre la materia. Esa es la diferencia en la naturaleza de ambos tipos de relación. La relación presencial exige que quien está en el pleno cumpla con su función, no que esté distraído haciendo geniogramas. Y en el caso de la virtualidad, independientemente de dónde estés, si estás cumpliendo tu función, lo demás debería ser irrelevante. Claro, el problema es que con esa lógica ya no hace falta que los congresistas pidan licencia, porque con la virtualidad pueden estar en cualquier lugar del mundo y de alguna manera sacarle la vuelta a lo que dice el artículo 22 del reglamento del Congreso, ¿no? Es posible, pero esa es la naturaleza de la virtualidad. La virtualidad es una experiencia totalmente novedosa. Nadie se imaginaba cuando se redactó el reglamento del Congreso en el año 1995 que íbamos a pasar por lo que estamos pasando ahora. Entonces, mientras que la virtualidad tenga la naturaleza que tiene y no te puedas transportar holográmicamente a una sesión virtual, no hay manera de evitar que la virtualidad se desarrolle de acuerdo a una naturaleza totalmente diferente a la naturaleza presencial. O sea, me está diciendo que es una zona gris, en realidad, entonces, la virtualidad, que el reglamento del Congreso todavía no está pensado para reglamentar la virtualidad. No, pues, efectivamente. Es más, ¿quién se imaginaba que podía ocurrir que los empleados podían estar en sus casas desarrollando trabajos tanto a nivel privado como a nivel público? Es más, me imagino que es objeto de conocimiento general que en muchos casos la virtualidad viene exigiendo a las personas una demanda mucho más alta, porque se les requiere que estén presentes en reuniones por Zoom, por Teams, por Meet o por StreamYard, como en el caso de tu programa, Sí. los fines de semana o después de las 8 de la noche. Entonces, ese tipo de margen no estaba previsto dentro de nuestra legislación vigente. Obviamente, si existiera algún tipo de restricción, tendría que cumplirse y sería exigible. No siendo exigible, todo lo que se puede censurar es que estando tú presente virtualmente, efectivamente cumplas con tu función. Si la cumples, no hay más que se pueda decir. Sí.
Se puede decir un par de cosas más. Por ejemplo, el artículo 22 del reglamento, para ser un poco más preciso, dice, en caso de licencia por viaje particular, se decidirá, si es con goce de haber, de acuerdo a los motivos o la utilidad del viaje al Congreso o al país. Y el congresista Guerra García dice, lamentablemente he tenido que trabajar ese día. Lo que quiere decir que primero viaja y después descubre que tiene que trabajar. Lo que quiere decir que viaja sin haber pedido licencia. Bueno, ahí está el tema al que yo hacía mención, que es el tema del acto fallido, porque si tenía plena conciencia de que lo que hacía no era irregular, eso querría decir que podría justificar qué es lo que ha hecho, pero aparentemente se ha sentido en falta, ha sentido alguna dosis de culpa. Entonces, la culpa es la que ha permitido que él revelara inconscientemente algo que habría deseado que no se diera. Entonces, ahí estamos en un terreno que es mucho más complicado porque tiene que ver con el sistema de las intenciones. ¿Y cuál sería la intención? ¿Por qué es que él prefirió marcar asistencia virtual a pesar de que estaba en la playa, pudiendo no haberlo hecho y por lo tanto siendo objeto de la sanción que le habría correspondido? Es que yo diría que la pregunta, César, yo diría que la pregunta es incluso anterior. ¿Por qué se fue a la playa sin pedir licencia? Bueno, la licencia es exigible. ¿Exigible cuándo? Cuando tienes una sesión presencial y no vas a estar. Pero la virtualidad te da un margen mucho más amplio. O tú puedes dejar de pedir licencia porque estás en otro lugar en el que no te permitiría llegar al Congreso. Por ejemplo, tú tienes una casa, por decir un caso, en Cañete, en Chincha, o en Ancash, en Huaraz, y crees que no es necesario viajar porque la virtualidad te permite que estés. Estás de repente en tu casa de campo en Yungay. Estás en Yungay, desde tu casa de campo, delante de una piscina. ¿Cuál es la diferencia con el caso del señor Guerra García, que está en Máncora, con sus anteojos oscuros, con su gorrito y con el torso desnudo? En ambos casos estás en una situación privada, pero estás atendiendo tu función. Que es pública. ¿Cómo? Que es pública, es una función pública. Claro, es una función pública y la virtualidad no hace distingo entre la escena privada y la escena pública, porque la virtualidad permite que no se te vea. Ahora, se permitió que se viera porque hubo un error. El error es el acto fallido. Ahora, Eduardo Málaga está en Portugal participando en un foro, en un seminario sobre cambio climático, y ha pedido licencia para ir a Portugal. ¿No es ese el comportamiento que uno debería exigir a los congresistas? Él perfectamente podría desde Portugal, supongo que en Portugal hay internet, desde Portugal perfectamente podría participar en las sesiones del Congreso, pero ha pedido licencia antes de viajar, antes de ausentarse. Claro, pero date cuenta que haces una referencia a que el congresista va a cumplir funciones para atender una sesión sobre el cambio climático. Si es sobre el cambio climático, ha debido pedir una licencia para se le autorice el viaje al exterior, de forma que cuando regrese pueda realizar un reporte en el que señale cuál es el beneficio que le entrega al país su concurrencia a ese foro internacional. Es un caso totalmente distinto, porque en ese caso se trata de una invitación internacional de carácter oficial que ha tenido que ser aprobada por la mesa directiva. Pero en el caso de un congresista, que como te digo, puedes estar en tu casa en Huacho, puedes estar en tu casa en Cañete, y se te cita para que estés en la sesión. Tú tienes dos opciones: o pides licencia porque no puedes estar presencialmente, o sin pedir licencia optas por llevar la sesión de manera virtual. Sí. Ahora, entremos a otro terreno, César, que es el terreno de la legitimidad y el terreno de las consecuencias políticas. ¿Así es como deberíamos ver a un congresista? Mira, ahí estamos ante otro tipo de problema, que es la capacidad con la que los congresistas, la capacidad, la competencia, las destrezas y las habilidades con los que los congresistas desempeñan su función. Ahí sí nos encontramos ante un problema serio que tiene que ver con competencias que no solamente son cognitivas y que la mayoría de los casos los congresistas no las pueden cumplir. Las competencias también son de carácter actitudinal.
pueden Sí, ser de carácter ético. Entonces, si estamos analizando las competencias, obviamente tendríamos que reconocer que probablemente el 95% de los congresistas no tienen las competencias indispensables para desempeñar las funciones de gestión estatal que les corresponden. No las tienen. Han llegado porque tenían la capacidad de ingresar en la lista de un partido y al partido no le importaba si es que reunía o no las condiciones indispensables para desempeñarse eficazmente dentro del Parlamento Nacional. El problema es que los partidos políticos no filtran bien y permiten que sean parte de las listas quienes no tienen las competencias, las capacidades, habilidades ni destrezas, tanto cognitivas, éticas o actitudinales, para desempeñarse en un puesto público. Ese es el problema. No ese es el tenemos, caso, no tenemos ciudadanos, enti no tenemos partidos. entiendo que ese es el caso de Guerra García, según está planteando. Puede ser, pero eso tiene que determinarlo la Comisión de Ética, que es la que tiene que evaluar lo que ha ocurrido si es que se aboca de oficio al análisis de este caso. Efectivamente, cuando estamos en situaciones como esta, si tú no analizas las cosas desde el punto de vista del estricto Estado de Derecho, es decir, si la norma no lo prevé, no tiene por qué sancionársete, pero la Comisión de Ética puede realizar un análisis que excede el análisis de la literalidad de las normas, porque tiene que contrastar principios y valores constitucionales, políticos y en general culturales de nuestra sociedad. La Comisión de Ética tiene esa misión, por eso es que cabría que lo hiciera si asume competencia. Porque, digamos, uno asumiría que quien está en la playa en un día soleado, con lentes, con el torso desnudo, con un sombrerito Panamá, no está en el mejor lugar para prestar atención, ¿no? Está más bien en un lugar donde uno supondría, por lo menos es lo que me pasa a mí cuando voy a la playa, que tendría muchísimas distracciones. Mira, te lo repito, mi querido Raúl, puedes estar en el más fino de los ternos, con el mejor par de zapatos, con la mejor camisa, la mejor corbata, en el pleno del Congreso, pero tu cabeza está en otra parte, porque te estás distrayendo con cualquier cosa. Ese es el problema, que en la presencialidad tú puedes estar totalmente distraído. ¿Por qué presumir que si estás en la playa le puede pasar a él lo que le pasa a otras personas que ven que sería imposible concentrarse en otra cosa, porque de repente por ahí ve a una mujer guapa, o ve una buena ola, o ve por ahí un buen trago, sabe Dios? O sea, no podemos presumir nada, tenemos que guiarnos por lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos? Vemos a un congresista que está con el torso desnudo, pero que está cumpliendo con su función, y que reveló de manera inconsciente algo que no debió verse. Muy bien, César. Un par de preguntas finales que tienen que ver más bien con la situación de la Comisión de Fiscalización y el informe que ha aprobado, donde asegura tener pruebas contundentes de los casos que involucran al presidente Castillo y a su entorno. ¿Qué es lo que debe ocurrir ahora? Esto va al Pleno, ¿verdad? Mira, sobre ese particular, yo tengo una opinión y hay quienes tienen opinión distinta. Por ejemplo, el profesor Eloy Espinosa Saldaña, el doctor Omar Cairo, ellos opinan que a partir de los hallazgos y de las recomendaciones que hace la Comisión de Fiscalización, cabría iniciar un proceso de acusación constitucional contra el señor Castillo y contra 2 ministros por la comisión de infracción de la Constitución. Para ellos, basta que haya infracción de la Constitución para que quepa la acusación, respecto de lo cual el presidente de la República no goza de ningún tipo de inviolabilidad ni de indemnidad. Mi opinión es contraria a la que sostienen los profesores Eloy Espinosa y Omar Cairo. Para mí, el artículo 117 no te permite que tú acuses al presidente de la República ni por delitos cometidos en el ejercicio de la función, ni por infracción de la Constitución. Es más, el propio artículo 117 no te indica que se puede acusar al presidente de la República durante su mandato por la comisión de delitos. Te habla de que se le puede acusar por traición a la patria. Recordemos, por ejemplo, el caso del señor Gustavo Espinosa Soto, que fue quien derivó información visual a un diputado chileno cuando el entonces comandante general del ejército, el general Donaire Goch, hablaba de que iba a mandar cuerpos de los chilenos en bolsas
Sí. ¿Y por qué se lo sancionó al señor Gustavo Espinosa Soto? ¿Se utilizó el proceso del antejuicio político por delito de traición a la patria? No, se lo inhabilitó por infracción de la Constitución relativa al acto de traición de la patria. No se lo calificó como delito. Entonces, el artículo 117, no solamente en el caso de traición a la patria, el caso de disolución del Congreso, el caso del señor Martín Vizcarra, por ejemplo, él disolvió inconstitucionalmente el Congreso el día 29 o el día 30 de septiembre del año 2019 porque se atribuyó la función de calificar si el Congreso había o no otorgado confianza o se la había denegado al gabinete del Solar. Ese es otro caso que pudo haberse tramitado como una infracción de la Constitución, pero no se tramitó. Lo que prevé el artículo 117 son infracciones de la Constitución. A mi juicio, eso impide que al señor Castillo se lo pueda procesar mientras que tiene el mandato vigente durante su periodo. Cabe que primero tú lo vaques, lo destituyas, lo suspendas dentro de un proceso previsto dentro de los artículos del artículo 117 de la Constitución. Si lo haces, vacas y lo puedes procesar por cualquier otro delito y por cualquier otra infracción distintos a los que prevé el artículo 117. Muy bien, César Delgado Guembes, profesor de Derecho Constitucional y Parlamentario. Muchas gracias por su participación en Al Vuelo. Un gusto, como siempre. Muchas gracias, mi querido Raúl, y espero que conversemos pronto. Claro que sí, hasta pronto, que esté muy bien.